¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Agradecemos su presencia y a nombre de la comunidad climática mexicana les damos la más cordial bienvenida al seminario titulado Acciones subnacionales contra la deforestación, casos mexicanos. En esta sesión tenemos el gusto de contar con la participación de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco y de la organización aliada ProNatura Sur, a quienes les agradecemos enormemente su disposición a colaborar en este seminario. Y también damos las gracias a los colegas de la Iniciativa Climática de México y del Instituto de Recursos Mundiales por sus aportaciones para esta sesión. Les recordamos que este es el evento número 19 de una serie de seminarios orientados a la acción climática subnacional, organizados por la Comunidad Climática Mexicana, mismos que se llevan a cabo los miércoles de cada 2 semanas a esta misma hora. En caso de que estén interesados en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones disponibles en la página de la comunidad, comunidadclimaticaMexicana.mx, y en el chat podrán encontrar el link para el acceso directo a esta página. La Comunidad Climática Mexicana es un esfuerzo conjunto de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI por sus siglas en inglés, cuyo objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales, todo esto en línea con la trayectoria del 1.5 grados de temperatura que marca el Acuerdo de París, y todo esto a través de la consolidación de espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de que se pueda promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono en los estados. Además de las 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, esta comunidad crece y se fortalece por todas las personas que siguen las actividades desarrolladas, por las y los funcionarios que activamente participan con nosotras y por todas las organizaciones aliadas con quienes nos unimos porque perseguimos un mismo fin: fortalecer a los gobiernos locales para un futuro sustentable, resiliente y mejor para todas las personas. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. En este sentido, este seminario en particular está orientado a fortalecer el eje de uso de suelo y bosques, tema de gran interés para las acciones locales, y estamos seguras de que será una conversación muy enriquecedora para todas y todos lo que veamos el día de hoy en este seminario. También les invitamos a visitar el sitio web de la Comunidad Climática, donde podrán acceder a toda la oferta de contenidos disponibles, así como las grabaciones de los seminarios pasados y las convocatorias futuras que estaremos desarrollando en los siguientes meses. Pueden escanear el código QR que aparece en sus pantallas o en el chat encontrarán también el enlace para acceder a esta página. Ya entrando en materia, en esta sesión contaremos con la participación de la secretaria Elena Iturribarría Rojas, secretaria del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca; Ana Laura Silva Galicia, titular de la Dirección de Desarrollo Forestal Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Campeche; Josué Díaz Vázquez, director general de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, además de la participación y la moderación de Silvia Llamas, coordinadora operativa de ProNatura Sur. Por supuesto, tenemos también la participación de nuestros colegas José Morales, gerente de Ecosistemas y Cambio Climático en ICM, y de Iván Zúñiga, gerente de Bosques en WRI México. Antes que nada, mi nombre es Saúl Pereira, yo soy coordinador senior de Acción Climática en WRI y estaré por acá acompañándolos esta mañana. Antes de comenzar, me gustaría explicarles brevemente la agenda de la sesión. Comenzaremos con una presentación sobre el estado actual de la deforestación en México a cargo de José Zúñiga de WRI. Continuaremos con una presentación sobre las estrategias de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal, RED, a cargo de Silvia Llamas de ProNatura Sur. Después se llevará a cabo un panel de discusión con la participación de la secretaria Iturribarría,
Ana Laura Silva y Josué Díaz Vázquez, quienes nos compartirán algunas experiencias y casos subnacionales de acción contra la deforestación. Posteriormente tendremos un espacio para escuchar y responder las preguntas de todos ustedes, nuestro público. Y finalmente, José Morales de ICM nos compartirá una reflexión final y conclusiones del evento. Conforme avancen las presentaciones, podrán ir escribiendo sus preguntas y comentarios utilizando la función del icono inferior derecho de su pantalla, marcado como Q y A. Al final de las presentaciones retomaremos dichas preguntas para que nuestras panelistas las puedan responder. Entonces, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a Iván Zúñiga de WRI México, quien nos compartirá una revisión del estado actual de la deforestación en nuestro país. Adelante, Iván, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Saúl. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Como ya dijeron, mi nombre es José Iván Zúñiga, colaboro con WRI México y voy a presentar rápidamente algunas ideas e información sobre la situación, el estado actual de la deforestación en México. Miren, lo primero que a mí me gustaría poner en la mesa es que la información a nivel global nos dice que la deforestación pues se ha estado reduciendo en las últimas décadas. Es decir, pasamos por periodos de muy alta deforestación, desde los 60, 70 hasta el 90, 2000. Más o menos ya hemos ido disminuyendo esa tasa de pérdida a nivel global. Sin embargo, bueno, no sin embargo, sino aquí en México contamos con tres grandes fuentes de información sobre deforestación. Uno es la Semarnat, que ahorita voy a presentar, que está hecho con base en información cartográfica, comparativos anuales, series de INEGI. Otra es una nueva fuente que se ha desarrollado en la Comisión Nacional Forestal, que es el Sistema de Monitoreo Forestal, SAMOF. Y hay otra fuente que yo utilicé en este caso, que es el Global Forest Watch, que es un sistema que monitorea las pérdidas de coberturas forestales, no necesariamente la deforestación, a través de sensores remotos. Y de este tipo de instrumentos hay muchos. Pero bueno, hablando de la tasa o de los cambios en términos de coberturas forestales en México, lo que vemos es que al menos la fuente de Semarnat, que tiene información del 2010 disponible públicamente, nos da pues esta misma tendencia que decía yo a nivel global. Vemos una pérdida en los 90 de cerca de 200 o 300 mil hectáreas anuales, hacia una pérdida pues más o menos de 120 mil, 130 mil hectáreas anuales en el último año que tienen disponible, 2010. Pero aquí, digamos, la tendencia es lo más importante, más allá de la cifra en términos netos, ¿no? Más o menos esto es lo que ganábamos anualmente, la recuperación, esto que señalo en verde. Esta es la pérdida de coberturas. Sabemos que la pérdida de coberturas y la ganancia no es exactamente igual, porque lo que se gana pues no tiene necesariamente las mismas condiciones ecológicas que lo que se pierde, ¿verdad? Pero bueno, digamos, en términos netos, la deforestación pues pintaba así, ¿no? Pinta estos términos en una tendencia también decreciente. Es muy rara esta información porque cuando la analiza uno a detalle, pues resulta que año con año más o menos se redujo entre 8 o 7 mil hectáreas la deforestación, prácticamente a tasas constantes, de 7, 8 mil hectáreas anuales. Entonces suena un poco extraño, pero bueno, eso es esta información. Y básicamente el dato oficial es que contamos o tenemos una tasa de pérdida anual entre el 15 y el 20 de 128 mil hectáreas. Habrá quien recuerda que hace 4 años más o menos, finales del 2016, si mal no recuerdo, se puso en la mesa una tasa de deforestación anual de 96 mil hectáreas, que bueno, pues cuando se revisó la metodología, pues se vio que no, que seguimos en tasas de 128 mil,
144,000 hectáreas anuales de pérdida neta. ¿Dónde se concentra? Bueno, esa es la información oficial cartográfica, Semarnat. La información que nos arroja el nuevo sistema de monitoreo forestal de la CONAFOR, que tiene sobre todo dos fuentes, una malla en el territorio y una nueva metodología que se le llama wall to wall, que es básicamente interpretación de imágenes satelitales, y ver pues los cambios, ¿no? Obviamente a través de algoritmos y otros sistemas de inteligencia artificial. Pero básicamente ahí vemos los puntos a nivel nacional que ha identificado este nuevo sistema de deforestación, donde se concentra más, a lo que ya sabíamos, la península de Yucatán, Chiapas, tenemos ahí algunos puntos en Oaxaca, en Guerrero, Michoacán, Jalisco, la frontera entre Veracruz y Aguascalientes, zona de la Huasteca, el norte de Tamaulipas y su frontera con Nuevo León, y toda esta zona costera que se está desarrollando muchísimo desde hace años entre el norte de Sinaloa y el sur de Sonora, y algunas manchas pues por ahí que vemos a lo largo de todo el territorio. Déjenme ver, ahí está. Esta es una aproximación a algunos estados donde tenemos actualmente sobre todo estrategias estatales RED Plus, donde se identifica con mayor precisión las pérdidas entre el 2001 y el 2018, que son estos mapas. Y aquí información, bueno, me pongo aquí imagino que después se compartirá esta presentación. Aquí está todas las fuentes. La fuente, digamos, es este resumen ejecutivo del análisis que elaboró la CONAFOR a través del SAMOF para el 2001-2018 de la deforestación bruta durante este periodo con los métodos que ya mencioné. El promedio que identifica el SAMOF anual de pérdidas en este periodo 2001-2018, insisto, deforestación bruta, es de 212,000 hectáreas anuales, de las cuales pues el punto más bajo fue en el 2001 con 79,000 hectáreas y el más alto 2016 con 350,000 hectáreas. Esto pues ya nos contrasta un poco la información y esa línea que mostraba muy al principio de la reducción de tasa neta de deforestación. Pero bueno, sigamos. Lo que identifica el SAMOF a través de los sensores remotos y del análisis de las imágenes es que el 94% de la conversión de tierras forestales pues corresponde a usos agropecuarios, principalmente el paso de terrenos forestales a lo que son pastizales para ganadería y un 20% de lo que es agricultura. Sabemos además que hay un proceso normalmente de degradación primero y después ya de cambio de uso de suelo, donde empieza la tala ilegal, la conversión a potreros, luego la conversión a agricultura, muchas veces incluso hasta ya el abandono de ese terreno. Aquí lo vemos en términos anuales, estos cambios. Lo que ven en verde es la conversión precisamente de tierras forestales a usos ganaderos o pastizales, ¿no? Claramente ahí está el impacto de este cambio. Lo amarillo es la agricultura, se identifica con mucha precisión, ¿no? Ahora, en términos de ecosistemas, ¿qué es lo que más ha cambiado? Principalmente selvas húmedas, bajas, medianas, posteriormente selvas secas, que además vemos que tienen un proceso acelerado en los últimos años de cambio, y luego pues también bosques templados en sierras, ¿no? Aquí vemos luego anualmente más o menos las dinámicas. Estas son lo café son las selvas húmedas, estos son las selvas secas, y estos son pues los sierras templadas. Ahora, contrastando contra información de sensores remotos, el Global Forest Watch, que tiene una ventaja, que es mucho más rápido, tiene desventajas, pues, de validación en terreno, de
lo que ven los sensores remotos, cómo se interpreta, que son validaciones a nivel global, lo cual no necesariamente es válido siempre para las circunstancias regionales en México, en fin, pero lo que vemos a través del Global Forest Watch es una tendencia en México a un incremento en la pérdida de coberturas. De nuevo, no necesariamente de deforestación neta, pero sí a la pérdida de coberturas, es decir, a la transformación de estos ecosistemas forestales. Ahora, hasta aquí la información, digamos, la estadística, los datos y un poco de reflexión, ¿no? ¿Cuáles son las causas y que nos dan esta dinámica de la deforestación? Vemos causas muy directas, la ganadería, la agricultura, la tala ilegal, los disturbios naturales como incendios o huracanes. Sin embargo, debajo de esto, pues siempre hay otras causas indirectas y unas causas subyacentes que no son tan evidentes y que quizás para resolver este problema es donde tendríamos también que estar atacando mucho, ¿no? ¿Cuáles son esas causas indirectas? Vías de acceso, que no necesariamente son malas, porque pues, al final la población requiere comunicación, pero que de alguna u otra forma facilitan también el sacar productos, mercancías, materias primas desde esas regiones donde antes no existía un acceso, ¿no? La inversión cada vez creciente, también en este tipo de agronegocios o de grandes infraestructuras, los mercados, ahorita voy a hablar un poquito más, pero para que nos hagamos una idea, 2021 fue el 12º año que creció, 12º, ya no sé, el año que creció la exportación de productos, y estamos hablando de 400,000 millones de pesos que se exportaron en el 2021. O sea, es una cantidad, un mercado que está creciendo, que cada vez va a seguir creciendo más en el global y que, bueno, pues es al final un driver por ahí, ¿no? La fragmentación de la propiedad social en el país, es decir, esta desincorporación de terrenos o fragmentación totalmente ilegal de los predios que están en propiedad social en ejidos y comunidades que se utilizan o se reconvierten a estas otras actividades. Pero debajo de eso hay otras causas que yo diría son principales más que subyacentes, que es la pérdida del control del territorio, es decir, cada vez hay más actores de todo tipo en el territorio, teniendo pues, o afectando más bien la dinámica de esas masas forestales, la debilidad institucional a nivel federal, a nivel estatal en algunos casos, la presencia de corrupción a todos los niveles, la inseguridad que afecta demasiado, en fin. A todo esto, pues yo creo que no nos pinta un panorama muy halagüeño de hacia dónde vamos con la deforestación y de si los esfuerzos que estamos haciendo para detenerla, pues van a tener un buen puerto, ¿no? Ahora, eso es, digamos, en términos de la dinámica, qué es lo que sucede, ¿no? Territorio, desde las instituciones. ¿Qué hemos avanzado y qué retos enfrentamos en términos del monitoreo y pues el acceso a la información sobre deforestación? Cada vez tenemos sistemas más veloces a través de sensores remotos. Contamos con este nuevo SAMOF, este nuevo sistema que tiene la CONAFOR, el inventario nacional, que ha tenido muchas mejoras metodológicas en el tiempo. Tenemos un sistema nacional de coordinación de incentivos, ya no recuerdo la C, pero que deriva del artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible, que mandata actualmente una coordinación institucional entre el sector ambiental y el sector alimentario, Secretaría de Agricultura, donde esperamos que pronto también se incorpore toda la cartera de bienestar desde la ley. Pero bueno, hay sistemas incipientes para coordinar los subsidios y su aterrizaje en el territorio. Hay muchas mejoras y contamos con sistemas de monitoreo, reporte y verificación en nivel federal y estatales.
Sin embargo, tenemos todavía muchos retos. No tenemos suficientes recursos humanos ni a nivel federal ni a nivel estatal, mucho menos recursos económicos. Los últimos recortes presupuestales desde el 2016 están literalmente poniendo en jaque todo este monitoreo, estos sistemas de acceso a información sobre la deforestación y lo que pasa en el territorio nacional. Tenemos todavía una agenda importante de armonización de metodologías entre la Federación y los estados. Utilizamos diferentes metodologías para evaluar la deforestación, ver los cambios y entonces pues tenemos discrepancias todavía importantes ahí en lo que vemos, ¿no? También tenemos otro reto importante que es la integración de información de frontera agropecuaria y programas gubernamentales. Avanzar en esto que comentó el artículo 24, ¿no? Todavía la información no es accesible a todo el público, no cuenta con suficiente información por parte de los programas federales, en fin, hay ahí muchos retos. Ahora, hay muchas iniciativas de solución, hoy vamos a ver, yo espero varias de ellas. Está el tema de certificación y sellos para mercados de carbono, impulso al manejo forestal sostenible, acciones de reforestación, restauración, manejo de fuego, en fin, tratamos de que las áreas protegidas puedan detener mayor medida estos procesos de pérdida de coberturas, en fin, fondos regionales. Hay muchas iniciativas, yo aquí no quisiera abundar, pero estamos buscando la solución. Sin embargo, y yo con esto termino mi presentación, yo sí quiero dejar un mensaje muy claro. Más allá de toda la información, las metodologías, las mejores en las herramientas que podamos tener, si no contamos con el control territorial, si los ordenamientos comunitarios, los ordenamientos ecológicos, los ordenamientos del territorio no son operativos, si no se actualizan, si no son conocidos, si no son aplicados, si no existen mejoras en la forma en la que hacemos los programas de gobierno a nivel estatal y federal, y si no contamos con mayores recursos y capacidades institucionales a todos los niveles, yo creo que la transición, o sea, no vamos a poder tener la deforestación y no vamos a lograr una transición forestal, que es pasar, digamos, de estas tendencias de pérdida hacia las tendencias de ganancia neta, bosques y selvas. Mi primer slide, que fue esta disminución en la pérdida de bosques y selvas a nivel global, cuando nos metemos a nivel local, vemos que nuestros países siguen perdiendo grandes cantidades de coberturas, mientras que las ganancias se dan, sobre todo en los países que ya tuvieron esta transición forestal, que tienen un desarrollo económico, un desarrollo de normativas, muchos aspectos que digamos, han logrado, insisto, pasar de esta tendencia de pérdida a una ganancia ya neta. Entonces, a mí me gustaría dejar estas ideas. Creo que ahí hay mucho que hacer. Y bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Dejo de compartir mi pantalla. Al contrario, Iván, muchísimas gracias a ti por darnos esta perspectiva tan clara y completa de la situación en los cambios de cobertura forestal en México y por resaltar algunas de estas causas que señalas bastante claro. Nos das un excelente piso para las siguientes intervenciones. Entonces, para seguir con la dinámica de esta sesión, me voy a permitir ceder el uso de la palabra a Silvia Llamas de Pronatura Sur, quien nos dará alguna presentación sobre las estrategias de reducción de emisiones derivadas de la presentación sobre temas de deforestación y degradación forestal. Adelante, Silvia, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Saúl. Gracias a todos por la invitación. Voy a compartir mi pantalla esperando puedan verla. Se ve, aunque aún no en modo presentación. ¿Ahí ya? Ahí está. Gracias, Silvia. Perfecto. Ok. Bueno, pues gracias por la invitación. Mi nombre es Silvia Llamas y yo trabajo en Pronatura Sur AC, que es una organización de la sociedad civil, y les voy a compartir el trabajo que hace Pronatura coordinando el trabajo de una iniciativa que apoya a gobiernos estatales, que apoya el nivel subnacional, y el nombre es Grupo de Gobernadores sobre Clima y Bosques, que por sus siglas en inglés es mejor conocida como GCF Task Force.
Y a ver, aquí ya vamos a empezar con problemas técnicos. Ahí, ahí. Okay. Listo, pueden ver que cambié, ¿verdad? Sí, aunque se quitó el modo presentación y seguimos viendo las diapositivas, nada más. A ver, Ahí, bueno, vamos ahí a está. ver. Bueno, el GCF Task Force es una red global de colaboración a nivel subnacional, como les mencionaba, que comenzó en 2008. Y esta iniciativa está diseñada para promover enfoques a nivel jurisdiccional para el desarrollo rural de bajas emisiones y la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, que es mejor conocida como Red Más. Esta iniciativa tiene a 38 jurisdicciones como miembro de 10 países que podrán ver en el mapita que está en la diapositiva. Y estos 10 países comprenden más del 25% de los bosques tropicales en el mundo. En México tenemos 7 estados que son parte de esta iniciativa, que son los estados de Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Y bueno, en esta sesión de hoy tenemos a 3 de estos estados que forman parte de la iniciativa. Y en total estos 7 estados comprenden aproximadamente el 66% de los bosques tropicales en México. Bueno, esta iniciativa, como les comento, fue formada para apoyar los esfuerzos para reducir la deforestación y degradación de los bosques. Y como lo comentó Iván en su presentación, pues los agentes de deforestación más vinculados tienen que ver con las actividades productivas que se dan en el campo o el uso que se da a los territorios, ¿no? Entonces, al inicio de esta iniciativa, los gobernadores que forman parte de ella firmaron una declaración que se llama Declaración de Río Branco por el lugar donde se firmó, donde se comprometían a que estos estados y provincias reducirían el 80% de la deforestación si existía financiación insuficiente proveniente de la cooperación internacional. Y este es un punto importante porque, bueno, una cosa son los presupuestos que tienen los estados y los países, que es con lo que trabajan sus estrategias y programas y alineaciones. Y este compromiso de reducir la deforestación a un nivel alto, pues sí va muy ligado a la financiación que pueda existir para apoyar, en este caso, en particular a los estados. Entonces, bueno, desde ese momento que se firmó esta declaratoria, los gobiernos de estos estados, con apoyo del Secretariado Global de esta iniciativa y de las coordinaciones nacionales, que en México la tenemos en Pronatura Sur, pues los estados han estado vinculándose y buscando oportunidades con la cooperación internacional, el sector privado, la sociedad civil para unir esfuerzos y pues ayudar a reducir estas tasas de deforestación, que en el caso de México nos las compartía Iván, pero también como parte de estas iniciativas para reducir la deforestación, pues hay que trabajar en mejorar los medios de vida de las personas que habitan estos bosques, de desarrollar mecanismos claros y transparentes para asegurar que haya incentivos para esta gente que habita los bosques y que haya formas de que los habitantes, los productores, las comunidades tanto indígenas como locales puedan tener posibilidades de reducir la deforestación. Entonces, bueno, pues el trabajo que nosotros desde Pronatura Sur en México hemos estado realizando con estos gobiernos estatales, pues comenzó desde los inicios en que en el país se preparó la visión y la estrategia nacional Red Más, que junto con esta línea a nivel nacional, los estados miembros de esta iniciativa también generaron sus estrategias estatales Red
lo cual les llevó periodos diferentes de tiempo para lograrlo. El primer estado en publicar su estrategia estatal red fue Campeche, el último estado entre estos 7 que terminó su estrategia estatal red fue Tabasco. Ahora los 7 tienen una estrategia estatal red que está totalmente alineada a la visión nacional. Y bueno, desde Pronatura Sur estuvimos apoyando tanto la vinculación y alineación entre estas estrategias estatales y la estrategia y la visión nacional. Y también todo este trabajo que desde la visión Red Más en México resultó para comenzar a negociar, digamos que el primer esquema operativo o mecanismo operativo que permitiría operar Red en México, que era una propuesta de pago por resultados presentada ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Y bueno, una propuesta de pago por resultados significa que con base en las estrategias estatales red, se comienzan a hacer acciones y cuando se van viendo los resultados, estos mecanismos de pago van contribuyendo por los resultados que se van presentando. Esta propuesta ante el Fondo Cooperativo de Carbono llevó el nombre de Iniciativa de Reducción de Emisiones y bueno, en todo este tiempo que se trabajó para llegar a esta propuesta, que fueron varios años, pues se ayudó desde Pronatura Sur y el GCF como desde otros espacios de la sociedad civil, como TNC, que tuvo un programa muy grande financiado por Noruega, que se llamó el Programa México-Noruega, y todo esto iba vinculado a preparar al país para poder tener este mecanismo operativo. Fondos de Noruega, de Estados Unidos estuvieron vinculados y muchas otras iniciativas, Conservación Internacional, WRI, no quiero dejar de mencionar a nadie, pero fue un trabajo muy arduo durante varios años en los que se logró modificar el marco legal, se crearon instrumentos de política pública, se establecieron compromisos fuertes para reducir o mitigar las emisiones por degradación y deforestación. Se generó un sistema de monitoreo, reporte y verificación, que es un poco lo que Iván nos platicó que está haciendo CONAFOR. Entonces, CONAFOR estuvo trabajando muy fuertemente con los estados para que el sistema que se generara a nivel nacional pudiera replicarse a nivel estatal y los estados tuvieran elementos para comenzar a trabajar sus sistemas estatales de monitoreo, reporte y verificación. Y otra serie de mecanismos que eran necesarios para transitar a esto, como los sistemas de salvaguardas, ¿no? Y bueno, dentro de todo este tiempo de construcción de red y el trabajo que el GCF Task Force empezó a generar, el gobierno de Noruega, que hasta ahora ha sido el principal donante de esta iniciativa, abrió un fondo de financiamiento para los estados miembros del GCF Task Force en dos ventanas de financiación. Una que se le llamó ventana A, otra que se le llamó ventana B. La ventana A estaba vinculada a asegurar que todos estos estados miembros a nivel global, incluyendo México, tuvieran sus estrategias estatales red más o cualquier otro mecanismo jurisdiccional que les permitiera guiar sus esfuerzos para reducir para tener claramente una ruta para reducir la deforestación y la degradación. Entonces, la ventana A facilitó recursos para todos los estados miembros para terminar sus estrategias estatales red, para mejorarlas, para generar los programas o planes de inversión que eran parte de la iniciativa de reducción de emisiones y que estos eran una planeación a nivel territorial de cómo se iban a hacer las cosas, cuáles eran las acciones prioritarias y demás. Y después de esta ventana A, desafortunadamente, el gobierno nacional decidió no continuar con las negociaciones con el Fondo Cooperativo de Carbono para este mecanismo operativo de la iniciativa de reducción de emisiones
por cuestiones de nueva administración, políticas, de vacíos existentes. Y entonces digamos que nos quedamos como con toda esta planificación y con un vacío de implementación por no existir este mecanismo en el que estábamos poniendo pues mucho los esfuerzos para comenzar la implementación. Entonces, bueno, el Fondo Noruego, la ventana B, decidió alinearla hacia una línea más de implementación con un fondo de innovación, y esto fue ya no para todos los estados miembros de la iniciativa, sino una especie de ventana de oportunidad para presentar propuestas y elegir a un par de estados por país que comenzaran a implementar esas estrategias, esas prioridades para comenzar a ver los resultados reales de estas estrategias dentro de la reducción de deforestación y degradación de bosques. Y bueno, evidentemente fue una ventana en la que la innovación de estas propuestas pues jugó un papel importante para esta selección, ¿no? En México los 7 estados sometieron propuesta, pero solamente 2 estados están recibiendo este año recursos para esta implementación, y son el estado de Jalisco y el estado de Yucatán. El estado de Jalisco está vinculando la implementación de estos recursos a través de un modelo de ganadería sustentable que está vinculado a modelos de producción y comercialización de carne libre de deforestación en sistemas de libre pastoreo. Y Yucatán está trabajando con una estrategia más integral en el trabajo rural, vinculada a distintas actividades productivas como la milpa maya, la apicultura y otras actividades forestales tradicionales, que lo que hacen es una mezcla entre darle valor al bosque, como pueden ser la apicultura y las prácticas forestales tradicionales, y otras como generar acciones más sostenibles en el tema de la milpa a través de este mecanismo de milpa maya. Y otro componente que tiene el proyecto de Yucatán es el fortalecimiento de mecanismos financieros a través de pago por servicios ambientales, justamente para promover la conservación de los ecosistemas forestales en el estado. Y bueno, pues una vez que estos 2 estados obtuvieron este financiamiento, el cual están implementando ahorita, pues nosotros desde Pronatura Sur sí hemos estado trabajando con los otros 5 estados para buscar otras fuentes de financiamiento para que ellos también puedan implementar estas propuestas que generaron, para seguir fortaleciendo las capacidades que, como decía Iván, la capacidad institucional fortalecida es clave para que esto tenga un buen rumbo. Otros mecanismos de pago por desempeño, como lo que era la iniciativa de reducción de emisiones, que estos van vinculados a justo reducir emisiones, pero también a mercados por incremento de acervos de carbono, que esto es por captura de carbono, estos famosos bonos de carbono que se venden a la iniciativa privada, y diversas negociaciones a nivel federal con otras secretarías buscando arreglos institucionales, alineación de presupuestos, para justamente que los estados puedan seguir implementando estas estrategias y mecanismos de planificación que ya tienen y realmente convertirlos a acciones en el territorio, como comentaba Iván. Mientras no se tenga el territorio ordenado y no se tenga el control de lo que está sucediendo en el territorio, va a ser difícil lograr una reducción de deforestación, y para ello se requieren de muchos arreglos como los que estoy poniendo en esta diapositiva. Y bueno, hasta aquí dejaría este trabajo que Pronatura Sur está apoyando en México dentro de esta iniciativa de gobiernos estatales, para que podamos seguir también conociendo un poquito de lo que los 3 estados que están hoy con nosotros nos puedan compartir. Muchas gracias. Al contrario, Silvia, muchísimas gracias por tu participación y por darnos esta panorámica de los trabajos del GCF Task Force y la forma en la que han avanzado las estrategias estatales de red en estos estados. Muchísimas gracias.
A continuación, tendremos un panel de discusión con la participación de la secretaria Elena Iturribarría, Ana Laura Silva y Josué Díaz Vázquez, y todo esto con la amable moderación de Silvia Llamas. Adelante, Silvia, por favor. Gracias, Saúl. Y bueno, pues como les comentaba, es importante que le demos el espacio a los estados justo para que nos cuenten un poquito más de esto que les comencé yo a compartir. Y vamos a empezar con el estado de Oaxaca, con la secretaria Elena Iturribarría. Y bueno, les comento que a través de la ventana de financiamiento A, como les platicaba anteriormente, el estado de Oaxaca generó un mecanismo de gobernanza que ha sido clave en el estado, que es una mesa interinstitucional para la restauración productiva del paisaje, y que esto ha venido a empujar mucho un tema que es un motor de deforestación en el estado, como es el agave mezcal. Entonces me gustaría, Elena, si pudieras compartirnos un poquito sobre este mecanismo de gobernanza y este proyecto o justo prioridad que tienen ustedes en el tema de agave mezcal. Tenemos 10 minutitos y ojalá nos puedas compartir mucho en esos 10 minutitos. Ay, creo que no se escucha. Buenos días. ¿Sí se escucha? ¿Ahora ya? Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo a WRI, a la Comunidad Climática de México. Y bueno, pues retomando un poco lo que comentó Iván, ¿no? Sí, Oaxaca no es ajeno a esta problemática. Me llamó la atención, bueno, sí estamos viendo las causas directas, ¿no? Se habla mucho de la parte de agricultura, ganadería, incendios, ¿no? Que muchas veces son también provocados por este tipo de actividades, ¿no? Para limpiar terrenos y empezar actividades de este tipo, ¿no? Además de algunas como más en el ámbito urbano y de infraestructura. Pero bueno, quiero contextualizar un poco lo de Oaxaca. Pues es un estado súper complejo, es un estado que cuenta con 570 municipios, lo cual también es difícil, pero a la vez también tiene, digamos, el territorio, muchas personas, hay mucha dispersión, lo cual también ha generado espacios de gobernanza locales, ¿no? Propios. Además, bueno, Oaxaca pues es un estado muy diverso, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Tenemos más de 12.500 especies de flora y fauna, es el estado con mayor biodiversidad, pero además tenemos 16 etnias indígenas, ¿no? Entonces esta mezcla, ¿no? Nos da una riqueza biocultural, ¿no? Y pues digamos muchos saberes, ¿no? Entonces, con eso en mente, ¿no? Hemos impulsado pues distintas políticas públicas acorde con esa visión integral del territorio, donde conservación, manejo y desarrollo comunitario pues tiene que vincularse. Tenemos, bueno, dos espacios de gobernanza importantes, ¿no? Que hemos impulsado en los últimos años. Uno es más de sociedad civil, que se llama el Consejo Ciudadano para la Biodiversidad, y otro que está más relacionado a la plática que nos comenta Silvia, que es la Mesa Interinstitucional de Restauración Productiva, y comentarles un poquito de dónde salió esto. En esta ventana A de los gobernadores por bosque y clima, fuimos apoyados, ¿no? con un recurso para hacer el plan de inversión para el desarrollo rural bajo en emisiones del estado de Oaxaca. Y bueno, ¿qué pretendía esto? Pues abordar justamente estos drivers, ¿no? De deforestación, pero desde un punto de vista de, pues primero identificar dónde estaban ocurriendo pues estos procesos de degradación más recientes, y definir pues modelos, ¿no? De restauración de tierras degradadas a través de producción sostenible con fines alimentarios y comerciales. Entonces, la idea de esto es no solamente restaurar la parte ambiental o de servicios ecosistémicos, sino también tener una parte que ayude a la, a la parte de ingresos, ¿no? En las comunidades, sobre todo pensando en pequeño productor. Y de aquí, bueno, pues obtuvimos varias cosas, pero la más importante fue lo que comenta Silvia, la Mesa Interinstitucional para la Restauración Productiva de Paisajes Bioculturales, como lo denominamos, donde, bueno, pues pensamos, tenemos que empezar a hablar con el sector productivo. Siempre
pues es complicado, parece que hablamos dos idiomas diferentes, ¿no? Ellos están muy centrados en la parte de producir, en la parte de eficiencia, en la parte de sistemas de riego, etcétera, ¿no? Y nosotros, pues hablando mucho de estos temas y cambio climático, ¿no? Y a veces es complicado, pero nos dimos cuenta aquí, diseñamos esta mesa incorporando a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, que es digamos, el equivalente al SADER local, a la Secretaría de Economía, digamos, para abordar el tema de producción, ¿no? Y pues, de producción económica también. Y los temas ambientales con dos instancias, nosotros, que es Secretaría de Medio Ambiente, y la Comisión Estatal Forestal. Y por otro lado, las áreas de planeación y finanzas, que es el COPLADE y la Secretaría de Finanzas, y un tema transversal, que es la Secretaría de Pueblos Indígenas. Digamos, con estos actores, ¿no? Netamente gubernamentales, pues tomamos muchas decisiones dentro de este proyecto. Primero, bueno, a partir de un diagnóstico que se abordó no solamente a partir de tasas de deforestación, de lo que hablaba Iván al principio, sino también de un análisis de la degradación de servicios ecosistémicos, ¿no? Se analizó cómo está la degradación de 5 funciones, que es la captura de carbono, la recarga hídrica, la retención de nutrientes y función de polinización y retención de sedimentos. Y con esto obtuvimos un modelo de degradación en el estado, ¿no? Y a la vez un análisis de potencial de restauración productiva, ¿no? Donde pues se hallaron que son 1.6 millones de hectáreas, ¿no? Con esta posibilidad, con distintos, digamos, como posibilidades en este sentido. Y esta mesa decidió que nos enfocáramos en 4, que fue la milpa intercalada con árboles frutales, la ganadería, el café y el agave mezcal. Entonces, a partir de eso se desarrollaron modelos específicos, ¿no? Y pues herramientas, ¿no? Para pues abordarlos, ¿no? También, bueno, hay una propuesta de un financiamiento mixto, ¿no? Es un diseño de mecanismo público-privado, y a la vez, bueno, digamos que hasta aquí llegó este proyecto de la ventana A. No fuimos beneficiados con ventana B, sin embargo, pues buscamos junto con pues estos actores, ¿no? De sector productivo y otros aliados como Pronatura, pues una forma, ¿no? De financiar algunos de estos esquemas. La mesa decidió que nos enfocáramos en la cadena de agave mezcalero, y digo, digamos, la demanda que está teniendo y el crecimiento proyectado a los siguientes años, pues es algo que nos preocupa a todos. Y bueno, pues conseguimos otro recurso con GIZ para hacer un análisis de degradación de tierra, ¿no? Más bien cuál es el impacto económico de esta degradación de tierra, que nos dio muchos insumos para proponer un proyecto que abordáramos básicamente 3 cosas, ¿no? Primero, el fortalecimiento del marco regulatorio, la conservación de la biodiversidad y manejo integrado del paisaje, y el establecimiento de una cadena de valor sostenible de agave y mezcal. Y esto lo propusimos ante el GEF. Afortunadamente tuvimos en ese PIF, ¿no? una aprobación con pocos comentarios, y estamos ahorita justo en los siguientes meses, ¿no? Preparando la propuesta de donación junto con UNEP, Pronatura Sur, bueno, alineando, ¿no? Un montón de pues de instancias, ¿no? La Semarnat, la SADER, Gobierno del Estado, con pues las instancias que ya comenté. Por cierto, otros pues socios de esto, pues Pronatura, mismo WRI, USAID, Agri-Tree Fund. Entonces, bueno, ahí vamos con esa parte. Yo quisiera nada más hacer algunas conclusiones de esto. Creo que estos espacios donde puede haber como el diálogo, ¿no? Entre la parte que produce o la parte que se dedica al desarrollo económico y el medio ambiente, pues sí es posible. No es fácil, pero sí es posible. Y que nos ayuda mucho desde el sector ambiental, porque nuestros recursos están bien limitados, sobre todo ahorita. Sí estamos viendo una disminución de cooperación que había, ¿no? Con la propia Semarnat, con la CONAFOR. Entonces, pues tenemos que buscar nuevos aliados, ¿no? Y tenemos que alinear presupuestos para poder producir, para poder restaurar y fortalecer medios de vida.
Por otro lado, pues también que ese entendimiento es posible, ¿no? Sí podemos entender al sector productivo, podemos preparar propuestas en conjunto y podemos buscar financiamientos, es posible. Y bueno, pues involucrar a la sociedad civil en espacios formales, en instituciones públicas también puede garantizar esa continuidad transaccional, ¿no? Que ahorita nosotros vamos a empezar a ver, tenemos elecciones este año y bueno, pues esto yo estoy muy segura que va a continuar sin ningún problema. Y los mecanismos de gobernanza pues, son los espacios donde suceden las cosas, ¿no? Sin ellos no hay forma de incluir a las personas y las comunidades y no se generan oportunidades para el conocimiento, ni la tecnología, ni la innovación. Entonces, pues es un pilar muy importante dentro de todo esto que estamos hablando. Y creo que se me termina el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Elena. Sí, yo creo que es clave lo que nos comenta Elena. Si bien nosotros desde el GCF trabajamos con las secretarías de medio ambiente, pues todo el tema de deforestación está vinculado al sector del campo y las secretarías que llevan esos temas. Entonces, es clave estos arreglos entre instituciones, entre secretarías, para que lo que el sector ambiental está proponiendo pueda lograrse, ¿no? Bueno, pues pasamos ahora con la doctora Ana Laura Silva, que es directora de Desarrollo Forestal en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Campeche. Y bueno, como les comentaba, Campeche fue el estado que primero publicó su estrategia estatal RED y eso ha llevado evidentemente diferentes administraciones. La doctora Ana Laura ahora forma parte de esta administración que acaba de entrar en Campeche y me gustaría que nos pudiera platicar cómo está el estado de la implementación de la estrategia estatal RED+ en el estado y cuáles son los principales retos que han encontrado para poder implementarla. Entonces, Ana Laura, no sé si quieras comenzar, por favor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí se escucha bien? ¿Me escucho? Ok, sí, correcto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y sí, como comentaba, bueno, tenemos un gran reto en el estado. Iván nos mostró una de las diapositivas, el mapa de deforestación en México y pues penosamente Campeche es uno de las zonas donde hay una mayor tasa de deforestación y en una mayor área. Entonces, pues sí, tenemos un gran reto en la implementación de las estrategias RED. Pues afortunadamente, bueno, ya estamos dentro de las iniciativas. En Campeche la estrategia RED se firmó en el 2010 y a partir de esa fecha, pues contamos con documentos de política pública, como por ejemplo en el 2015 se publicó el Programa Estatal de Cambio Climático con la visión 2015-2030. En 2020 se publicó la Ley de Cambio Climático para el estado de Campeche y bueno, este año afortunadamente se logró el apoyo para trabajar sobre la nueva Ley de Desarrollo Forestal alineada con justo esta nueva Ley de Cambio Climático para el estado. Entonces, bueno, quizá estamos iniciando como nueva administración, retomando las actividades que antes se habían hecho como parte de esta ventana A. Pues bueno, estamos formando bases sólidas para iniciar el trabajo. Respecto a los principales retos para la implementación, pues bueno, como comentaba, no llevamos los avances que llevan otros compañeros estados dentro del país. Sin embargo, pues bueno, tenemos las bases y a partir de eso, pues tenemos que iniciar con la implementación de las líneas bases y el sistema de monitoreo, reporte y verificación. También, pues bueno, empezando ya con esto, pues tenemos que establecer los mecanismos de evaluación dentro de las normativas del Estado. Pues también otra es
incluir de manera muy importante, dado que en el estado tenemos reconocido que uno de los principales drivers de esta gran tasa de deforestación es el sector agropecuario, y en particular el sector ganadero, pues tenemos que trabajar de manera importante con ellos en desarrollar estrategias, así como escuchábamos que hizo Jalisco, pues para incluir a este sector importante en los drivers de deforestación y que se pudiera convertir en un aliado para la conservación y restauración. Gracias, Ana. Otra cosa que me gustaría que nos pudieran compartir es, en esta administración que ustedes están iniciando, ¿cuál puede ser un proyecto o una estrategia muy concreta, prioritaria, que nos pudieras platicar o comentar un poquito más, que están ustedes pensando en comenzar a desarrollar e implementar? Esa sería una cosa. Y la otra, si también nos pudieras compartir cuáles son las prioridades a nivel subnacional que no deberían de faltar, por ejemplo, en la administración de ustedes, para hacia el final de la administración ver resultados más concretos en esta implementación de estrategias o prioridades. Sí, claro, pues bueno, principalmente, bueno, me gustaría iniciar la primera pregunta con señalando que es prioridad de la gobernadora atacar los temas de deforestación y de degradación forestal. Ella se ha reunido con diferentes productores, de los que estamos hablando son los drivers de deforestación y degradación. En este sentido, se ha reunido con la comunidad menonita, también con productores ilegales de carbón, todo para escuchar las necesidades, para llegar a acuerdos hacia mejores prácticas. Entonces, bueno, es prioridad afortunadamente para el Estado, para la gobernadora, estos temas. Y bueno, ya de manera más particular en la Secretaría de Medio Ambiente, pues tenemos algunos proyectos. De manera general, en el panorama en el que estamos participando, la Dirección de Conservación y la Dirección Forestal, pues es en la conformación de corredores biológicos que conecten las ANPs, la de Calakmul y la de Laguna de Términos, esto mediante 2 vías, por el norte y por el sureste, se podría decir. En estos corredores se daría preferencia a la creación y fortalecimiento de áreas destinadas voluntariamente a la conservación y también al uso sostenible de tierras como las plantaciones forestales con especies nativas y pues que tengan también al desarrollo forestal comunitario. Por otro lado, pues también como parte más particular de la dirección forestal, pues está el establecimiento, el fomento y el impulso de sistemas agroforestales y silvopastoriles, en el que las acciones particulares de la dirección, pues es proporcionamos plantas de especies nativas, forestales, agroforestales, frutales, melíferas, incluso también dendroenergéticas, y proporcionamos una pequeña guía para las personas productoras para el establecimiento y seguimiento de estos sistemas agroforestales. Entonces, bueno, también es una tarea muy importante y a cumplir, la regulación de los bonos de carbono verde y azul, ¿no? Esto principalmente para cuidar estas salvaguardas sociales y que no sean solamente las empresas desarrolladoras las que se lleven la mayor parte. Y bueno, respecto a los retos que tendríamos, bueno, las prioridades subnacionales para avanzar en las estrategias red, pues es esto, ¿no? Como comentaba la secretaria Elena para Oaxaca, es también incluir al sector productivo, porque pues no podemos avanzar sin ellos, ¿no? En este sentido, la zona de
la zona ganadera del estado. Afortunadamente, en ese sentido tenemos el apoyo del presidente municipal. Estamos trabajando de manera coordinada con él. Él también tiene una gran preocupación por el ambiente, por el uso sustentable y racional de los recursos forestales, del suelo, del agua, que también es la zona de los ríos del estado de Campeche, el municipio de Candelaria. Entonces, pues afortunadamente hemos estado trabajando con él en esta parte del sector ganadero. En el sector productivo, por el otro lado, pues uno de los temas principales es la actividad de las comunidades menonitas. Entonces, bueno, también en conjunto con el gobierno forestal, con el gobierno federal, se han llevado a cabo mesas de trabajo en el que se están planteando una reconversión basada en el acuerdo que hubo para la eliminación del glifosato. Se está planteando una serie de estrategias de reconversión para la producción, en el que se incluye agricultura de conservación, empleo de abonos orgánicos, de microorganismos de montaña, de micorrizas, todo esto para reconvertir la agricultura de los menonitas en la mayor proporción posible. Muchas gracias, Ana Laura. Y bueno, por ultimísimo, quisiera preguntarte si tú crees que se puede llegar a una tasa cero de deforestación en el estado para el 2030 y cuáles serían los retos para llegar a esa tasa cero. Pues también, como comentaba Iván, parece un reto muy grande. Y bueno, creo que una de las principales estrategias primero es proponer actividades y programas que paren la deforestación, o sea, sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, oportunidades que den a la gente ingresos económicos para que no siga avanzando la tala, ¿no? Como en este sentido, pues consideramos, al menos en el gobierno del estado, que una de las principales acciones y que se podría decir a corto plazo podría ser más benéfica, pues son los bonos de carbono. Entonces, todas esas estrategias para detener la degradación y la deforestación y, pues, por otro lado, iniciar y fomentar las actividades de recuperación de la cobertura forestal en este sentido y intentando entrar por uno de los principales drivers de deforestación, tal como lo hizo Jalisco, pues sería implementar los sistemas silvopastoriles, pues procurando que este sector quisiera involucrarse también por ejemplo, en el desarrollo de sellos libres de carne, de sellos libres de deforestación. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Y creo que es clave un poco lo que comentaba Ana, porque muchas veces el tema de deforestación nos enfocamos solamente a los motores de deforestación, los drivers de deforestación, como se conocen, pero nos hemos dado cuenta que en México es clave el tema de agregar valor al bosque, porque muchas de las actividades que suceden en el bosque no están vinculadas a un driver de deforestación, sino a un mejoramiento del modo de vida de la gente, como en la península de Yucatán es la apicultura y que en Campeche es una actividad muy fuerte. Entonces, también esa parte hemos descubierto con el trabajo que hemos estado haciendo con los estados. No todo es drivers de deforestación, también el tema de darle valor al bosque a través de actividades productivas de fortalecimiento de capacidades y de mecanismos de incentivos es clave para lograrlo. Muchas gracias, Ana. Y bueno, continuamos con nuestro último panelista, que es el maestro Josué Díaz, que es director de Ordenamiento Territorial en la Secretaría de Medio Ambiente en Jalisco. Y bueno, como les comentaba, el Estado de Jalisco ha diseñado una estrategia bastante amplia
tres principales motores de deforestación, que es el aguacate, la ganadería y el agave, en este caso para el tequila. Y bueno, a través, como les comentaba, a través de la ventana B, el Estado está trabajando este modelo de ganadería sostenible que tiene como principal resultado lograr la comercialización de carne libre de deforestación, pero también ahí hay todo un componente vinculado a mercados de carbono, que puede estar vinculado al tema silvopastoril y al tema de los árboles que se integran a este sistema. Pero fuera del trabajo que se está apoyando ahorita con el GCF Task Force, Jalisco está trabajando muy fuertemente en el sistema agave, y nos gustaría que, Josué, nos pudieras platicar en 10 minutos lo más que puedas sobre este trabajo que están haciendo, que sé que es muy amplio. Entonces te dejo la palabra para que nos puedas platicar. Muchas gracias, Silvia. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, Jalisco tiene una agenda muy amplia e importante en el tema de deforestación a nivel estatal. Es un tema complejo que no nomás involucra a los 3 niveles de gobierno, sino a los 3 poderes de México, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tenemos muchas o varias estrategias alrededor del tema de deforestación. Ya han mencionado varias de ellas en las pláticas, desde el monitoreo, el tema de las estrategias. Tenemos la estrategia estatal de cambio climático, la estrategia estatal de biodiversidad, la estrategia estatal de áreas naturales protegidas, como poner algunos ejemplos en donde se plasman una serie de acciones y políticas públicas que buscan reducir el nivel de deforestación. Jalisco tiene una pérdida de bosques y selvas que supera las 15,000 hectáreas anuales. Como lo mencionaron al principio de la presentación, pues Jalisco tiene una mancha importante en el tema de deforestación. De esas 15,000 hectáreas anuales, o más de 15,000 hectáreas anuales, 7,000 hectáreas, o un poquito más de 7,000 hectáreas corresponden al sector tequila. El otro está dividido principalmente entre lo agropecuario y, entre la ganadería y el aguacate. Cada uno de los motores de deforestación tienen una estrategia particular definida para atender la problemática. Ya mencionó Silvia el tema de carne libre de deforestación. Se está trabajando con los ganaderos en estos sistemas combinados, silvopastoriles agroforestales, que el área de recursos naturales de esta Secretaría impulsa constantemente alrededor del estado. Yo les voy a platicar de una en particular, que es un caso mucho más agresivo ante el problema de la deforestación que el resto. Los demás casos han estado en un tema de negociación, de buenas prácticas, de apoyos a los pequeños productores, a los ejidos, comunidades, escuelas de campo. Pero en el sector tequila no podíamos tener el mismo empuje, ¿sí? El tema de deforestación no es opcional. El cambio de uso de suelo no es si lo quiero respetar o no. El cambio de uso de suelo está normado por ley. La Ley General Forestal es la que nos indica las condicionantes que se tienen que tener para los cambios de uso de suelo, y están muy claras cómo y de qué manera se tienen que dar los cambios. Entonces, Jalisco, a través de una serie de denuncias penales que se hicieron en el 2019 para el sector aguacatero, prendió el foco a otro tipo de industrias, porque ahí mismo anunciaron, el gobierno de Jalisco anunció que el siguiente grupo o sector que iba a ser o iba a entrar en este paquete de denuncias era el sector tequilero. En el momento en que entra esta nota en la prensa,
automáticamente tuvimos una reacción del sector tequila. Y el sector tequila nos busca y a través del Consejo Regulador del Tequila nos dice, espérame tantito, vamos platicando a ver de qué se trata, ¿no? Y entonces les empezamos a mencionar y enseñar los datos y los mapas que tenemos de cambio de uso de suelo y les dijimos, ustedes, sector tequila, son responsables de 7,000 hectáreas de deforestación anuales. Nadie más. No hay otro que se encargue de esas 7,000 hectáreas. Y están los mapas y están las imágenes satelitales que demuestran, ¿sí?, que ese cambio de uso de suelo fue dado por Tequilana Weber variedad azul. Y el 99.9% del tequila, del agave Tequilana Weber variedad azul, se va para producir tequila. El otro 1% se va para producir inulina y otro tipo de miel de agave y este tipo de productos. Entonces, pues aquí la situación era muy sencilla. O la industria hace un esfuerzo por reducir esto a una tasa cero, o empezamos con la denuncia penal y entonces entramos en una pelea mediática y legal entre el gobierno del estado y el sector tequila. Entonces empezaron las mesas de trabajo y el sector tequila dijo, yo me pongo las pilas, ¿qué tengo que hacer? Y entonces, a partir de ahí, en la COP de Madrid del 2019, se firmó un convenio con el Consejo Regulador del Tequila y el gobierno del estado para generar una estrategia de tequila cero deforestación. Y esa estrategia tenía 3 grandes componentes. Perdón, tengo una patrulla aquí a un lado. Sí se escucha sí, tu voz. Sí. Ah, perfecto. La primera gran componente de la estrategia era crear un mapa de elegibilidad. Ese mapa de elegibilidad está en función de una línea base 2016 y es un mapa de elegibilidad que está en función de bosque, no bosque. ¿Sí? Nada más, no metimos ningún componente agroforestal, ¿sí? Ningún componente de pendientes. Perdón, sí están pasando muchísimas patrullas. Ya. Un poco lo que buscaba esto es de que a través del mapa de elegibilidad los productores de agave pudieran comprobar que no han provocado deforestación. ¿Sí? El segundo componente fue crear... Perdón, son muchísimas patrullas. Pero sí te escuchas, ¿eh? Sí. No, digo, se escuchan las patrullas, pero te escuchas tú también. Ah, sí, es que ni yo me escucho, imagínense nomás. ¿Sí? Bueno, el punto es que la segunda parte de la estrategia lo que busca es crear, o lo que generó fue la creación de una marca de certificación. Una marca de certificación entre el gobierno del estado y el Consejo Regulador del Tequila, que se llama ARA, Agave Responsable Ambiental. Esta marca de certificación, que está inscrita en el INPI y que tiene sus reglas de operación, tiene el objeto fundamental de certificar que el tequila que ustedes están tomando en una botella no provocó deforestación. Y el objetivo es llegar que al 2027 todo el tequila, el 100% del tequila que se consuma en el mundo, sea un tequila libre de deforestación. El tercer componente tenía que ver con buenas prácticas y el tema de vinazas, ¿sí? Porque la industria también tiene un proceso de contaminación importante. Me voy a concentrar en el tema ARA y el mapa de elegibilidad. El mapa de elegibilidad, como les decía, está hecho con una línea base 2016. Es bosque no bosque y prácticamente es toda la frontera agrícola reconocida, más lo que se identificó en la imagen satelital con una escala 1:50,000. Este mapa de elegibilidad se convirtió en una plataforma. Es una plataforma que actualmente cualquiera puede usar en el mapa Jalisco,
Mapa Jalisco uno se mete y ahí está el componente de agave. Y entonces si yo soy un productor que tengo una parcela o quiero tener una parcela de agave, lo único que hago es meto mis datos, meto un polígono KMZ, Shape o cualquiera que tenga que ver con polígonos geoespaciales y nos genera un reporte de compatibilidad. Ese reporte de compatibilidad puede ser sin conflicto, parcialmente aceptable o con conflicto. El sin conflicto, ese reporte ya se puede utilizar para que el Consejo Regulador del Tequila registre, ¿sí?, tu agave para tequila. Es decir, eso fue uno de los grandes logros que tenemos con la cadena agave tequila. El tequila reconoce el problema y dentro de todo su esquema de trazabilidad, que lo tiene perfectamente identificado por ser una denominación de origen y por representar lo que representa el tequila a nivel mundial, lo cuidan muchísimo. Dentro de sus requisitos de inscripción de agave agregaron un componente más, y ese componente más es el reporte de compatibilidad, ¿sí?, que genera la plataforma de Jalisco en este momento. Con ese reporte de compatibilidad donde se diga no hubo deforestación, entonces pueden registrar su agave para tequila. Si tienen conflictos o es incompatible, no pueden registrar su agave para tequila. Entonces, es un esquema que nos ha funcionado muy bien, que se tiene una perfecta trazabilidad desde la piña de donde sale de un terreno hasta la última, hasta qué botella termina o en qué lote de botella termina el tequila. Todo ese proceso de trazabilidad se tiene, y con este mapa de elegibilidad aseguramos que no haya deforestación. ¿Cuál es la limitante de este proceso? La limitante de este sistema ADA de trazabilidad es que efectivamente puede haber lo que le llaman en el campo un coyotaje entre predios, ¿sí? Pero el cálculo que tenemos, y es un cálculo muy, muy certero, con un 95% de asertividad, es que ese coyotaje no va a superar el 10% del total de la producción, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos regular el 90%, 95% de la producción de agave para tequila, estamos asegurando que no se va a desmontar más de 6.500 hectáreas, nada más para el sector tequila. Y eso lo logramos en un año de trabajo. Entonces, es un esquema que fue gracias a la voluntad del propio sistema, de la propia cadena, que dijo, a ver, yo sí quiero estar en ley. Retos importantes fue convencerlos, en primer lugar, de lo que lo que estaban haciendo es un delito, porque ellos no lo veían como tal. Y el ejemplo se los pongo: grandes empresas que decían, es que yo no provoco yo no he deforestado nada, ¿sí? Y efectivamente la empresa no deforestaba nada, pero la empresa renta tierras, y el que le rentó la tierra fue el que deforestó. Pero cuando llega la empresa y ve que es agrícola, dice, pues es agrícola, ¿no? Entonces yo no estoy deforestando nada. En el momento en que tuvimos el acercamiento con las grandes empresas y les dije, denme 5 terrenos aleatorios, y los metimos, los 5 habían provocado deforestación. Entonces fue así como las propias empresas se dieron cuenta de que efectivamente no estaban tomando en cuenta muchas cosas. La mayoría de las empresas tequileras son transnacionales, ¿sí? Y entonces les importa mucho cumplir con ciertos esquemas, con el cumplimiento total de la ley. Y entonces una de las empresas más grandes de tequila, que es Don Julio, al principio estaba muy renuente. Cuando viene la COP de Glasgow, ¿sí?, y se enteran que estaban en este proceso desde Inglaterra, entonces mandan la indicación y dicen, tú tienes que ser la primera en certificarte. Y Don Julio es la primera tequilera, ¿sí?, que saca los primeros lotes de certificación de cero deforestación. El esquema es mucho más amplio.
Sí, tenemos un esquema de controversias, porque efectivamente el 1.50.000 de las imágenes satelitales tiene un grado de error. Entonces, con el esquema de controversias corregimos ese error. Es decir, alguien que se quedó fuera, pero su parcela es agrícola desde hace 20 años, viene con nosotros y nosotros revisamos ese proceso. Y entonces, si efectivamente no ha deforestado, se integra al mapa de elegibilidad, si no, no. El CRT está actualmente terminando el mapa de elegibilidad, ya está terminado el de Guanajuato, está por terminar el de Michoacán, el de Nayarit ya está terminado y van a empezar con el de Tamaulipas. Con eso tenemos los 5 estados que comprenden la denominación de origen tequila, cubiertos con un mapa de elegibilidad y con un esquema de trazabilidad para frenar lo más rápido posible el tema de deforestación en esta cadena productiva. Gracias. Muchas gracias, Josué. Y bueno, creo que es un tema que da para mucho y que da para muchas preguntas. Desafortunadamente no tenemos tanto tiempo, pero sí los invitamos también a que puedan acercarse a los diferentes estados para que tengan más información, visitar sus páginas web donde puede haber también formas de contactarlos y poder tener mayor información. Y bueno, viendo las preguntas, veo que hay bastantes preguntas que ya las han ido contestando los panelistas. Muchas gracias. Y creo que solamente tenemos espacio para una pregunta, entonces voy a tomar la voy a lanzar para cualquiera de los 3 que la quiera contestar. Y dice, ¿qué acciones se están tomando para mitigar la tala ilegal? Entonces, es un tema controversial, complicado, pero no sé si alguno de los 3 quisiera contestarlo. Elena, sí, adelante. Gracias. Pues comentarles que una cuestión que acabamos de hacer aquí en Oaxaca fue crear la Procuraduría de Medio Ambiente, que la idea es que tenga una vinculación muy estrecha con la federación, ¿no? Porque pues, recordemos que la tala ilegal es un tema federal. Nosotros aquí estamos hablando como gobiernos de los estados, lo cual podemos tener incidencia, pero no la responsabilidad directa. No conozco ningún caso donde se haya descentralizado esa función recientemente, ¿no? Entonces, la idea también, bueno, por una parte esta Procuraduría y por otra la definición de delitos ambientales estatales, ¿no? Igual que existe en la federación, podemos definir ciertas cosas que pueden impactar indirectamente, ¿no? El tener, pues, una incidencia en esa tala, por ejemplo, en temas de comercialización, en temas de permisos en carreteras, no lo sé. Y la otra, pues, es, como había dicho, me parece que el participante de Jalisco, ¿no? Poner denuncias penales, sí lo hemos hecho, ¿no? Acorde a la definición de delitos ambientales federales, pues poner las denuncias, ¿no? Correspondientes y dar seguimiento. Eso para nosotros nos ha funcionado. No sé si, bueno, dejo la palabra a ver si alguien más quiere dar otra perspectiva. Gracias, Elena. Pues no sé si Ana o Josué quieran comentar algo al respecto. Josué, viene ahí también una pregunta vinculada al tema de agave y tala. Dice, es preocupante que los productores de tequila no identifiquen la tala como un delito ambiental. ¿Qué se está haciendo en materia legal en este sentido? No sé si nos puedes Claro. La identificación del delito no está relacionada directamente, no es que no sepan que es un delito, más bien no lo habían visualizado dentro de sus procesos de contratación de tierras o de renta de tierras. Es decir, una tequilera de pronto le ofrecen tierras más económicas por hectárea en una zona rodeada de selva baja caducifolia, y cuando van sus inspectores a ver las tierras, pues ven las tierras que ya tenían maíz o ya tenían trigo, o sea, eran plantaciones que ya estaban instauradas, pero ellos no se metían a ver el historial, es decir, no se metían a ver qué había ahí 2 años atrás o 3 años atrás, ¿sí? O en nuestra línea base, que es 2016. Entonces, entonces ellos llegaban, veían que ya era agrícola, entonces la rentan, ¿no? Entonces,
cuando tú vas con el encargado de las plantaciones, dice, pues es que yo no he provocado nada de deforestación. Pues sí, efectivamente, la empresa como tal no ha dicho, límpienme este cerro para sembrar agave, ¿sí? Sino que alguien más, ¿sí? Normalmente son intermediarios, ni siquiera es el propio dueño de la tierra, es un intermediario que va, ve una tierra, la limpia, le dice, te pago, no sé, 20 pesos por hectárea, y ese intermediario se la renta a la tequilera por 200 pesos la hectárea, ¿no? Y entonces son intermediarios de tierra los que están modificando el territorio, ni siquiera a veces es el mismo dueño de la tierra y ni siquiera la tequilera. Aquí lo que hicimos fue que las tequileras reconocieran, ¿sí?, que están incumpliendo la ley. Es como comprar celulares robados, mismo principio. Yo no robé el celular, pero compro celulares robados, ¿sí? Entonces, efectivamente, yo no estoy incumpliendo directamente la ley, pero estoy provocando que se incumpla la ley. Entonces, las tequileras tienen que poner un freno, y más si quieren tener, ¿sí? O sea, tenían que entrar en un esquema de autorregulación forzoso, ¿sí? Si no, iba lo que seguía y que ya dijo la secretaria, ¿no? Y vuelvo a repetir, la denuncia penal. Denuncias constantes. Y bueno, que le toque a quien le toque, ¿no? Aquí no hay distinción entre un gran propietario o un pequeño propietario, el delito es el mismo. Muchísimas gracias, Josué. Y bueno, creo que ya lo tenemos que dejar aquí porque ya estamos bastante tarde. Le paso la palabra a Saúl. Muchas gracias a los 3 panelistas y muchas gracias por la invitación. Qué interesantes ejemplos nos han compartido en este panel. O sea, nos dan excelentes ejemplos de cómo pueden avanzar para detener la deforestación sin que afecte a las poblaciones, pero a la vez se generan oportunidades económicas. Creo que es súper útil e interesante esto que nos han compartido, pero también, sobre todo, muchas gracias, Silvia, por esta excelente moderación. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos, a todas quienes nos compartieron algunas de las preguntas que pusieron acá en el chat. Esperamos poder haber respondido, todas las preguntas. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la última parte de este seminario, que es una reflexión por parte de José Morales de ICM. Adelante, José, por favor. Muchas gracias, Saúl. Y la verdad es que quiero agradecer a todas las personas que han participado en este panel, o sea, incluso desde Iván, que dio la introducción y que dio estos datos duros sobre qué era la deforestación y cómo estábamos en México, a Silvia por la moderación, a la secretaria Elena, a la doctora Ana y al maestro Josué. Muchas gracias por darnos estos puntos de información sobre el qué hacer ante la deforestación, ¿no? Como reflexiones finales y como conclusión, me gustaría que nos lleváramos algunas cosas que se estuvieron platicando en el panel, y uno es, y que mencionó mucho Silvia, y creo que esa es como la base o el corazón de todos los proyectos, que son los medios de vida, ¿no? Los medios de vida identificados de alguna manera, y en especial la experiencia de Oaxaca que nos compartía la secretaria Elena, de cómo identificaron estos medios de vida a partir de los servicios ambientales que recibían las poblaciones locales y las comunidades, para identificar qué actividades económicas debían de abordarse como para resolver las problemáticas que estaban teniendo. A mí me pareció sensacional esta parte del servicio hídrico, del servicio de cómo está la degradación de los suelos, la regulación de los sedimentos. Me pareció, la verdad, un enfoque muy importante para poder abordar las problemáticas, y que derivado de estos medios de vida podemos identificar qué proyectos debemos de implementar para también ser adoptados y que puedan fortalecer un tejido social en las comunidades, ¿no? Porque al final y al cabo, cuando trabajamos la conservación y el manejo de los ecosistemas forestales desde el tejido social, podemos asegurar o tenemos mayor probabilidad de asegurar un proyecto que permanezca en el tiempo, que esté a largo plazo, ¿no? Otro también punto que me llevo y que esperaría también que compartir con ustedes es la selección de especies adecuadas a las acciones, que también me encantó cuando lo comentaba la doctora Ana, de cuáles son las especies adecuadas para qué actividades, ¿no? Si son melíferas, si son para dendroenergéticas, diferentes
propiedades de todas las especies que tenemos en México y que pueden adecuarse de acuerdo a los proyectos que tenemos, ¿no? Y también definir cómo usar esos mecanismos de financiamiento que existen para las necesidades que hay de los medios de vida y actividades económicas en el territorio. Eso también me pareció muy importante, porque recuerdo haber leído un artículo hace mucho tiempo que se llamaba "El martillo es la mejor herramienta", y era una pregunta que te dejaba ahí el artículo, y la respuesta era no, era depende de, ¿no? Entonces, no todos los mecanismos de financiamiento son adecuados para todo, sino más bien depende de qué punto de tu proyecto estás y en qué necesidades tienes de tu medio de vida, ¿no? Y otro punto que también me llevo y que me gustaría reflexionar con ustedes es lo que nos comentaba el maestro Josué en cuanto al diálogo con las partes involucradas. No podemos esperar tener un proyecto exitoso que atienda la deforestación si no se genera un diálogo con las partes involucradas en las dinámicas territoriales que podrían estar ocasionando la deforestación, ¿no? Ya que a la vez estas partes involucradas están atendiendo una demanda, y ya puede ser una demanda por alimentos, una demanda de un producto específico, una demanda de trabajos, pero al final y al cabo tienen una dinámica territorial que también está atendiendo una dinámica más amplia, incluso de mercado o socioeconómica de región, que podría tener impactos en cualquier proyecto que tengamos, ¿no? Y esto, el dialogar, el vincular, el hacer arreglos con todas estas partes involucradas, ya sea desde las instituciones gubernamentales, del sector ambiental y el sector agropecuario, como con la sociedad civil, nos lleva a plantear acciones específicas, que estas acciones específicas y estas estrategias nos van a ser de utilidad para la búsqueda de financiamiento hacia proyectos que no son diseñados solamente desde la mesa o desde un escritorio que siempre decíamos, sino más bien diseñados desde la participación de todas estas partes. Entonces, México tiene un compromiso o un reto muy fuerte, que es alcanzar la deforestación neta cero al 2030. Es un compromiso que no se puede lograr si lo estamos llevando a cabo a través de la conversión de los ecosistemas forestales primarios. Recordemos que la deforestación neta siempre la manejamos como el resultado entre las ganancias y las pérdidas, pero estas pérdidas no pueden contabilizarse, o no pueden contabilizarse si son ecosistemas forestales primarios, porque si no, ya también estamos afectando otros sistemas ecológicos que también derivarían en reducir las funciones ecosistémicas, ¿no? Entonces, para garantizar que México logre cumplir este compromiso, creo que hay 4 estrellas al menos que estuvimos platicando en este panel, y que también nos planteó Iván desde el inicio, pero hay 4 estrellas que se deben de alinear para que podamos lograr y que la operación en territorio se pueda hacer exitosa, y que también lo podamos llevar a cabo pues sí, con un buen puerto, ¿no? Y creo que estos cuatro estrellas serían asegurar la gobernabilidad del territorio, políticas públicas adecuadas y actualizadas, y además alineadas con los compromisos tanto internacionales como nacionales. Y la tercera sería instituciones gubernamentales robustas, y cuando hablo de robustas me hablo de un talento humano adecuado con capacidades técnicas, y también el financiamiento, ¿no? Entonces tenemos que cumplir el talento humano adecuado y estar en el lugar preciso para poder tener instituciones robustas, pero también con los recursos que pueda tener para poder operar. Y por último, la última estrella creo que es la convergencia de los objetivos de los proyectos que queramos implementar para detener la deforestación con los objetivos per se y naturales del tejido social local. Entonces, no se deben de contraponer, sino más bien deben de converger y deben de buscar la coherencia entre estos proyectos, ¿no? Y todo esto, estas 4 estrellas no se van a lograr si no existe un diálogo, si no existe una vinculación, no solamente entre instituciones gubernamentales, sino también con la sociedad civil, con las comunidades locales, con la iniciativa privada, para lograr este reto y este compromiso que México tiene para el 2030. Y les agradezco este espacio de participación, y yo me voy como muy agradecido con todos ustedes. Saúl, te paso la palabra. Muchísimas gracias, José.
tanto por tu participación y por esas reflexiones tan sucintas e integradoras de lo que vimos hoy. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos y cada uno de nuestros panelistas por tan interesantes participaciones. Estamos un poquito sobre el tiempo y quisiera robarles 5 minutos más para compartirles algunos datos, alguna información adicional. Les agradecemos si nos pueden acompañar estos 5 minutos. Prometo no robarles más que eso. Queremos extenderles un par de invitaciones adicionales. El miércoles 27 de abril a las 10 de la mañana se realizará el seminario número 20 de esta serie y en esta ocasión el título será Gobiernos municipales en la acción climática, ejemplos locales de soluciones basadas en la naturaleza, en donde conoceremos experiencias de iniciativas enfocadas a la mitigación de gases de efecto invernadero y de adaptación a los efectos del cambio climático, y todo esto con un impacto ambiental y social muy, muy específico. Específicamente, conoceremos las experiencias de 3 proyectos, uno de Guadalajara a través de la Dirección de Medio Ambiente, otro a través del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua y un tercero sobre el municipio de San Pedro Garza García. Pueden encontrar el enlace de registro en la sección del chat. Les esperamos en esta siguiente sesión. Al finalizar esta sesión también encontrarán una encuesta de 4 simples preguntas en donde les agradeceremos a quienes tengan la oportunidad dejar su opinión sobre este seminario. Nuevamente, muchísimas gracias a los panelistas, a las panelistas por sus excelentísimas presentaciones, a ICM por todo su apoyo en la organización del seminario y a todas las personas que nos siguieron esta mañana y por supuesto por su participación. Les recordamos que pueden consultar este y los seminarios anteriores en la página web de la comunidad. Y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Esta diapositiva tiene un código QR en donde pueden escanearlo para conocer en dónde estamos participando. Muchísimas gracias nuevamente. Les esperamos en los próximos seminarios y eventos de esta comunidad. Que tengan un excelente día y nuevamente mil gracias.